Bien, chicos, vamos a comenzar con un ejemplo de lo que sería un algoritmo. En este caso vamos a utilizar el software de PCIN con los primeros pasos que se tienen que dar acá. Ahora, antes de proceder a ver la interfaz del software como tal y la sintaxis de las diferentes estructuras que se manejan aquí, quiero comentarles lo siguiente. Vamos a definir primero que nada qué es un algoritmo. Yo creo que ya la mayoría más o menos que tiene un poco de noción de esto, sabe que un algoritmo no es otra cosa más que una serie de pasos secuenciados y ordenados sistemáticamente para la resolución de un problema determinado, ¿vale? Una de las características que tienen los algoritmos es que son finitos, es decir, tienen una serie de pasos que va desde el paso 1 hasta el paso n, siendo el paso n el último que se va a ejecutar y ahí se finalizan, ¿vale? Entonces, nosotros como inicio, en este caso en el software de PCI, necesitamos darle un nombre a nuestro algoritmo. Lo podemos dejar así sin título y de hecho si lo escribimos y después lo ejecutamos no va a tener ningún problema. Pero el detalle aquí es que una buena práctica es empezarle a dar nombre a nuestros algoritmos, porque después de ser algoritmos, esto lo vamos a traducir a un lenguaje de programación. De momento, el software de PCIN se limita nada más a emular cómo trabaja un lenguaje de alto nivel, ¿sale? Como sería C, C++, Java, ¿vale? Entonces, aquí realmente no estamos haciendo programación real, estamos emulando algo que se parece a la programación a través de un lenguaje con su sintaxis propia, que en este caso es la que vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar un nombre, le voy a poner como nombre algoritmo 1. Es muy importante, por ejemplo, si se dieron cuenta, yo al dejarlo así como algoritmo, me lo pinta aquí lo que es la palabra, me la pinta en azul. Si se dieron cuenta, a la hora que yo le pongo el número 1, me la pone como en negro, y si le quito el número 1, la pinta en azul. Eso es algo muy común de los lenguajes de programación, que insisto, este no es un lenguaje, pero trabaja como si fuera uno. Eso obedece a que esta palabra de algoritmo, si se dan cuenta, la tenemos aquí para iniciar nuestro algoritmo y después para finalizar nuestro algoritmo. Todo lo que se encuentra en esta parte son las instrucciones que se van a ejecutar. Entonces, en este caso, como se trata de una palabra que PCIN la maneja como una palabra reservada, es decir, las palabras reservadas son palabras propias del lenguaje o de la sintaxis del lenguaje que se utilizan para ciertas cosas en específico y que nosotros no podemos utilizar como variables, ni como constantes, ni como otro tipo de dato. Entonces, para evitar ese problema, vamos a ponerle un guión bajo y le ponemos un 1 o le ponemos algún carácter diferente, alguna letra diferente, o lo abreviamos precisamente para evitar que nos la ponga en color azul y diga, oye, es que esta palabra es reservada. Ok, entonces, a partir de aquí lo que vamos a hacer es escribir en nuestro algoritmo, ¿sale? Ahora, del lado derecho tengo todos los comandos que podemos ejecutar, ¿sale? Y de este lado, del lado izquierdo, tenemos la lista de variables, que ahorita no sé por qué no me aparecen acá. Habría que ver la parte de la configuración, pero este, lista de variables. Ah, ok, bien. Lo que pasa es que no tengo ninguna variable declarada, por eso es que no me aparece ninguna. Y de este lado abajo ponemos lo que son los operadores, tanto algebraicos, lógicos, relacionales, etcétera. Las funciones matemáticas propias. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a limitarnos a esta parte porque vamos a ver cómo se ejecutan estas tres sentencias o comandos básicos. Primero vamos a ver cómo mostrar valores al ambiente. Para yo mostrar en pantalla algo, lo que sea, valores o algún texto en pantalla, para que haya una interacción con el usuario, tenemos que poner la palabra, en este caso el comando escribir, y si vamos a escribir precisamente o a mostrar texto en pantalla, tenemos que
ponerle entre comillas el texto que querramos o que queramos en este caso, perdón. Entonces, por ejemplo, algo muy común que se hace es el clásico hola mundo en la programación. Vamos a ejecutarlo de esta manera. Muy importante, se abren comillas, es escribir, se abre comillas, ponemos el texto que queremos y después cerramos comillas y después ponemos punto y coma. Esa también es una buena práctica de la programación porque en los lenguajes de alto nivel casi todos te piden, a excepción de Python, por ahí algún otro, no es necesario ponerle punto y coma al final de las oraciones o en este caso de las sentencias, pero en este caso vamos a hacerlo porque C++ y Java sí te lo piden. Entonces, si yo lo dejo así como estamos trabajando en un modo flexible, me lo va a ejecutar, pero yo se lo voy a poner para irnos acostumbrando. Entonces, una vez que tengo esto así, lo ejecuto con este botón que tengo acá y lo que va a mostrar en pantalla es justamente lo que yo escribí. Hola mundo. Aquí se inicia la ejecución, que es en esta parte de acá. Se ejecuta la instrucción, que es esta de aquí, y finaliza con fin algoritmo en esta parte de acá. Eso sería lo único que hace este comando, pero lo vamos a utilizar mucho, ¿vale? Entonces, otra de las cosas es, bueno, yo voy a mostrar en pantalla algo para decirle al usuario, ingresa un dato de cualquier tipo, porque recordemos que el sistema lo que tiene que ver con la programación, ¿sí? El modelo computacional obedece a algo que se llama entrada, proceso y salida. Entonces, las entradas van a ser precisamente lo que yo voy a capturar del usuario, lo que el usuario ingresa, para alimentar mi programa, crear el proceso pertinente y después mostrar la salida, que en este caso también sería por una ventana al ambiente generalmente, ¿no? Entonces, yo le digo al usuario, ingresa un dato de tipo entero. Y como estamos de manera flexible, no vamos a declarar la variable y lo único que voy a poner es leer dato 1, punto y coma. Y entonces aquí lo que va a hacer es que va a precisamente a mostrar esto en pantalla y posteriormente va a recolectar en esta variable lo que el usuario le introduzca. Ingresa un dato de tipo entero, 5, y lo almacena. Después ya no hace nada porque yo aquí al programa o a mi algoritmo ya no le dije que hiciera nada, pero lo ideal sería que, por ejemplo, lo volviera a mostrar y con eso entramos en otra definición que sería la concatenación, que ahorita les voy a explicar. Cuando hacemos una concatenación, quiere decir que vamos a unir a un texto generalmente una variable o otra cadena o un carácter o cosas así por el estilo, una variable, una constante, etcétera, ¿vale? Entonces, para hacer la concatenación aquí y que yo pueda decirle al usuario, oye, almacené este dato que te pedí y regresárselo para que lo podamos visualizar, vamos a poner una coma aquí y me traigo la variable que en este caso sería dato 1. Entonces ejecutamos, me pide el dato entero, yo le pongo por ejemplo un 6 y me dice el dato ingresado es 6. Le voy a poner es. Entonces, así. Y aquí queda constatado, ¿vale? Ahora, otra de las cosas que podemos hacer, y más bien que se debe hacer en cierto momento, ya vimos lo que es la estructura escribir, todo lo que queramos mostrar en pantalla con este comando. Después utilizamos la estructura leer, que sería este de aquí, para almacenar datos. Y después vamos a ver la de asignar. Para asignar un valor y realizar una operación, vamos a pedir, por ejemplo, la clásica suma. Ingresa un dato entero, de tipo entero, y después lo vamos a almacenar aquí. De hecho, no debía haberlo borrado, mejor nada más hubiera copiado acá.
y lo pegamos y ingresa otro dato entero, otro dato, un dato, sería otro dato de tipo entero. Y aquí cambiamos este por 2 para que sea un identificador diferente a este de acá. Entonces aquí almaceno el primero y aquí almaceno el segundo, ¿vale? Entonces vamos a realizar lo que es mi asignación. Si yo quiero hacer una suma, pongo lo que es la variable suma y pongo el menor que más el guión para hacer una asignación. Y después le hago lo siguiente, dato 1 más dato 2. Quitamos esta parte de acá para quitar este espacio en blanco y aquí vamos a poner escribir, por ejemplo, la suma, el resultado de la suma es, y nos traemos con una coma, recuerden, la suma, que sería donde se almacenó. Ahora, me faltó explicar esta parte de acá. Lo que estamos haciendo aquí equivale a esto, miren. Equivale a decir suma igual a dato 1 más dato 2, que es lo que ingresó el usuario. Es exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a utilizar las convenciones o la sintaxis propia de PCIN para realizar esto. Lo que estamos haciendo en ambos casos es decirle, quiero que el dato 1 que almacenó el usuario acá, lo sumes con el dato 2 y el resultado de ambos, como se trata de dos tipos enteros de datos, quiero que lo almacenes, el resultado de esto, en la variable suma. Y entonces, una vez que eso sucede, mostramos en pantalla el resultado de la suma es y me traigo el valor que está almacenado de esta suma. Así es como se debe de entender. Entonces, yo ejecuto esta parte, me pide el dato entero y después me pide el segundo dato entero y me dice el resultado de la suma es 7.